Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones Biodiversas. Hoy estamos con un invitado que es biólogo, documentalista y explorador de Nat Geo, Federico Pardo. Bienvenido. Hola, Martín. Hola Sasha, hola Martín, un gusto, gracias por la invitación. A usted, muchas gracias por estar acá. Fede, cuéntanos cómo llegaste al mundo de la biología y después a hacer documentales. Bueno, yo estudié biología un poquito antes que ustedes y llegué a esa carrera porque yo quería hacer medicina, o tal vez era lo que creía en ese momento cuando estaba en el colegio, y hice un viaje a Costa Rica a trabajar en un campo de verano, en un verano cuando estaba en 11 en el colegio, y esto en el 99. Viajar en Colombia en esa época era difícil por el contexto, sí, social del país, y llegué a Costa Rica y fue encontrarse con la selva más bonita que yo había visto, y sin el problema de seguridad, y quedé enamorado. Y cuando volví dije, no, ya hay mucha gente encargada de los humanos, yo quiero trabajar por los animales y el medio ambiente. Y ahí me metí en biología. Y durante la carrera pues trabajé lo que hace uno normalmente de las clases de, pues mi énfasis era más que todo en animales, zoología, con aves, primates, anfibios y reptiles un poco. Y al mismo tiempo hacía mucha fotografía. Yo era siempre el que llevaba la cámara al hombro. En esa época todavía se trabajaba con película. Yo hacía mucho blanco y negro, diapositivas. Y, y cuando llegué al final de la carrera, pues después de haber hecho el campo que se podía hacer en ese momento, con miles de fotos de todas las ranas, de todos los bichos que veíamos, que estudiábamos, me fui a hacer la tesis y viví un tiempo en el Vaupés y un tiempo en los Llanos, en el Meta, estudiando aves y frutos y demás, y tomando fotos. Digamos que la tesis era una disculpa para estar 6 meses en el monte con la cámara y tomando fotos, haciendo lo que me gustaba. Y al final dije, no, yo tal vez no me quiero dedicar a la investigación, a eso que llaman de publicar o perecer, ¿no? Esa línea en la que uno se especializa en cosas y se vuelve un experto y habla con muy pocos expertos al final de esa carrera. Dije, no, a mí lo que me interesa es contar las historias de esto que me fascina, que son los animales, la evolución, la ecología, el comportamiento, las comunidades que viven alrededor de los bichos. Y ahí fue que decidí hacer una maestría en producción documental en Estados Unidos, en la Universidad de Montana. Federico, devolvámonos un segundo a ese momento en el que vuelve de Costa Rica, porque ya hoy usted es un explorador Nat Geo y probablemente cuando uno oye eso uno dice, ay, yo quisiera ser ese, ¿no? Ese es el culmen, digamos, de una persona que produce historias sobre animales o sobre fauna o sobre flora. Pero devuélvame a Costa Rica, usted iba a ser médico y les dice a sus papás, no, ya decidí que no voy a ser médico, que hay muchas personas teniendo cuidado con los humanos. Cuénteme cómo fue ese proceso también de ahora voy a ser el loquito biólogo, como le decimos acá. Total, y sí fue así. Yo me acuerdo que volví y dije, no, ahora yo quiero biología y pues quería ir a los Andes. Y me acuerdo, pues mi mamá fue bacterióloga o es bacterióloga, entonces ella dijo, pues claro, de una. Mi papá sí fue, pero ¿y la medicina qué pasa? O sea, chévere, yo creo que mi papá estaba un poquito más dubitativo, porque en esa época y tal vez todavía hoy, estudiar biología era lanzarse al vacío. ¿Qué es eso? O sea, ¿usted de qué va a vivir? ¿Por qué? O sea, ¿de qué va a trabajar? Si mal no me acuerdo, cuando entré a la universidad en el 2001, creo que mi semestre fue el más grande registrado de ingreso de biología hasta ese entonces. Si antes se inscribían 20 biólogos, en ese semestre entramos como 60. Ah, wow. Entonces yo creo que por algún tema social había un boom de la naturaleza o del medio ambiente, lo que fuera, y yo entré ahí y ya, no hubo vuelta atrás. Y sí, a pesar de que hubo, no dudas, pero sí, la típica pregunta de los papás, y bueno, ¿y está seguro? ¿No? La medicina tiene como más salida, más reputación, trabajo. Pues haga lo que quiera, ¿no? Sea feliz. Sea feliz. Y ahí me metí. Qué maravilloso es cuando uno tiene papás que le dicen sea feliz. Y ¿Sí? yo lo apoyo. Fede, ¿y cómo llegaste a ser explorador Nat Geo? Porque yo me acuerdo, justo te estaba contando que cuando la primera vez que te conocí, la persona con la que iba me dijo, él es explorador Nat Geo. Y creo que fue la primera vez en mi vida que yo conocí a alguien que estaba haciendo documentales en Nat Geo, pues que es como una vida que yo además también siempre soñé. Yo de chiquita decía, yo quiero hacer todo lo que veo en Nat Geo, eso es lo que yo quiero hacer. ¿Cómo llegaste ahí? Sí, la historia es buena porque yo estaba todavía en la maestría. Esto es en el 2010, tal vez 2009.
Y fui a un festival de documentales de naturaleza muy reconocido que se llama Jackson Wild, es en Wyoming, en Estados Unidos. Es el festival de cine de naturaleza más importante de Estados Unidos. Y estaba trabajando en una propuesta de un proyecto que estaba haciendo para mi maestría con el tití cabeciblanco, que es un miquito que vive en la costa caribe de Colombia. Y estaba sentado en un sofá con el computador, así escribiendo la propuesta. Y la persona que estaba al lado mío en el sofá, pues de chismoso, me miró y me dice, ¿qué es ese animal que está en la foto? Le dice el tití cabeciblanco, le conté la historia, me dijo, mucho gusto, yo soy James, trabajo para National Geographic, pues veo que usted es un pilo, nosotros ofrecemos pasantías todos los veranos, me interesaría trabajar con usted, aquí está mi tarjeta, escríbame y yo me encargo que usted sea mi pasante. ¡Wow! Sí, como que apague y vámonos. Entonces hice eso. Cuando terminé mi proyecto, la cosa, le escribí. Yo en el verano ya no podía, tenía trabajo y me dijo, no importa, el otoño. Entonces de agosto a diciembre, como el 2009, creo que fue 2010, fui practicante en las oficinas de National Geographic en Washington con James, trabajando en un par de series que estaban haciendo en ese momento. Y eso fue como me abrió las puertas, ¿no? Porque fui practicante, sí, pero durante ese tiempo que estuve, hice mucha investigación o trabajé mucho en una historia sobre monos araña en Ecuador, que bajan a comer arcilla. Entonces me pidieron hacer la investigación de contexto, ¿no? Todo lo que uno tiene que saber de los animales antes de ir a grabar. Cuándo bajan, cuándo comen, en qué fechas, cuántas veces a la semana, baja uno, bajan dos, cuánto se demoran abajo, para cuando vaya el camarógrafo tener todo listo y tener las mejores tomas. Entonces hice toda la investigación, casualmente trabajé mucho eso lo hice con Andrés Link, que es un profe que ya estuvo en el Estuvo acá. podcast. Estuvo acá. Sí. Andrés era el investigador especialista de este mono en Ecuador. Y yo le entregué toda la investigación a National Geographic. Ellos casualmente habían hecho, la mía era en Ecuador, ellos habían hecho una investigación para grabar lo mismo en Perú. El camarógrafo que fue a Perú estuvo 3 semanas y no vio nada. Entonces el productor al final me dijo, oiga, me sobró una platica, ¿quiere ir a Ecuador a grabar los monos que usted investigó? Y ese fue mi primer como trabajo ya serio después de ser practicante, grabando naturaleza para National Geographic. Y de ahí pues ahí ya la carrera arranca y ahí se abren muchas disciplinas, porque no solamente hago documentales, también fotografía, doy talleres, en fin. Entonces comienza por ahí. Federico, una pregunta para bajarlo del mundo de los inmortales, de los exploradores Nat Geo, a ser de carne y hueso. Yo quiero saber qué hace un explorador Nat Geo y bueno, más allá de eso, un biólogo documentalista en un día. Cuéntenos un poco cómo es su día, también es papá, sáquenos un poquito de eso que suena tan guau con los monos araña y cuéntenos qué se hace en Claro. el día a día. Pues un explorador de National Geographic básicamente es una persona que recibe dinero, recibe una beca para hacer un proyecto. Ese proyecto normalmente es formulado por uno mismo dentro de unas categorías que ellos ofrecen, que ellos abren, ¿no? Entonces hay veces animales y naturaleza, culturas humanas, el espacio, conservación. Entonces ellos abren estas aplicaciones. Yo apliqué, me gané el dinero y eso lo convierte a uno en explorador de National Geographic. Pero digamos, viéndolo más en el sentido conceptual, yo creo que un explorador es básicamente una persona curiosa, un biólogo, una persona que se pregunta todo el día por qué funcionan las cosas como funcionan, la naturaleza, las plantas, los árboles, las flores, los animales, las aves, bla, bla, bla. Y que tiene ese interés de indagar, de profundizar, bien sea como científico, como documentalista, como escritor, y después compartir eso con un público más amplio. Entonces, para aterrizarlo como los mortales, yo creo que sí es muy chévere y me siento hiper privilegiado y agradecido por ser parte de ese grupo selecto de National Geographic, pero todo el mundo puede ser un explorador, todo el mundo puede salir a preguntarse por qué está pasando lo que está pasando, por qué se están derritiendo los glaciares, por qué Bogotá amanece llena de smog todas las mañanas, de polución en el aire, lo que sea, y tratar de, hoy en día creo yo, buscar soluciones para tratar de que el planeta mejore un poco su salud. Fede, hablaste un poco como del todo el proceso de lo que fue hacer tu primer trabajo con monos araña, que implicó ir a campo, estudiarlos, observarlos, me imagino, tomar notas. Cuéntame un poquito, porque uno ve el resultado final y son 10 minutos de grabación espectacular, pero uno no se imagina todo el trabajo que hay detrás de esos 10 minutos de grabación.
¿cierto? Que es como, además de las horas de tomas y del trabajo de cámara, también hay ese trabajo previo. ¿Cómo es? ¿Cómo es el proceso? Claro. Pues uno, hablando específicamente de la parte documental, entre más conozca uno el sujeto que va a grabar, sea animal, persona o cultura o lo que sea, pues mucho mejor. Y en el caso de los animales, aún más porque para los que han pasado tiempo en el monte buscando bichos, pues uno ve un pájaro y pasó, uno ve un mono y pasó. Y si uno tiene una cámara de 20 kilos con un trípode lleno de lianas alrededor, de matas, la cosa, pues en los 10 segundos que pasó, a duras penas logra hacer una toma. Entonces el trabajo de previo de investigación es clave para poder maximizar la calidad de las tomas en el tiempo que uno va a estar en campo. Entonces, si yo quiero hacer una secuencia de los monos araña bajando a comer arcilla en la selva amazónica, pues eso pasa en unas épocas del año puntuales, cuando la temperatura es ideal, cuando el sol es ideal, cuando las plantas tienen tales frutos, y uno hace todas las investigaciones precisamente para llegar ese día a coger esas imágenes. Y ya cuando estás en el campo, pues la experiencia de si armo el cambuche acá o lo armo allá, yo creo que van a bajar por acá porque este árbol está en fruto, hablar con los locales, las comunidades son las que más conocen su territorio y muchas veces la selva. Entonces, digamos que todo ese trabajo previo es clave para lograr cumplir el objetivo, sobre todo cuando lo está haciendo profesionalmente, y para poder conseguir las mejores tomas posibles en el tiempo que tienes, porque eso a la larga se traduce en presupuesto. Si tú quieres, o si el presupuesto solamente te da para 5 días o 8 días de grabación, pues en esos 8 días tienes que tener la toma. Claro. Si tú pudieras vivir en ese sitio y que los animales estén enfrente de tu casa, pues ideal. Y aunque no es la pregunta, eso es lo que está pasando hoy en día también. Ya, pues en ese momento, estos 2007, 8, 10, no, 2000, sí, como 2010, no todo el mundo tenía cámaras con lentes grandes, digitales, con trípodes. Hoy en día un teléfono de estos con un monóculo, con un binóculo y un trípode sencillo, y tú tienes un animal bonito enfrente, puedes lograr imágenes de muy buena calidad, tal vez no para televisión, tal vez sí para redes sociales. Entonces en ese momento era un poco más difícil, ¿no? Pero hoy en día estamos viendo más esa democratización de los medios y la producción de contenido de muy alta calidad, con accesos que antes eran casi que impensables. Usted ha mencionado animales, pero también plantas, ¿no? Los timeframes de crecimiento de plantas pues son una maravilla y en efecto antes requerían unas tecnologías enormes y ahora cualquier mortal Sí, sí. lo puede hacer. Venga, cuénteme un poco, vamos a especies. ¿Cuál ha sido una especie que usted diga imposible grabarla o fue un lío, como algo que le genere así, y una también que haya sido su gran amorcito porque fue espectacular lo que pasó mientras usted grababa? Caray, la pregunta del millón. Las duras, difíciles. A mí me gusta hacer las preguntas de magazine. A Sasha le encanta hacer las preguntas difíciles. Difíciles, el tití del Caquetá, que es el tití del Cauca del Caquetá. Es un miquito colombiano que vive en la Bota Caucana, es un pedacito del departamento del Cauca que está en la Amazonía, cuando baja uno de los Andes, justo entre Caquetá y Putumayo. Hay un miquito que solamente vive ahí. Ese es el que no tiene la raya blanca, que es endémico y que es caquetensis. Exacto. Plecturoceus caquetensis. Hay uno que es un poquito más al norte, que está en el meta de esa zona, que tiene una cejita blanca. Este no la tiene. Y que se abrazan. Y sí, la pareja se abraza con la cola. Sí, cruzan las colas y cantan en duetos y los oye uno. Hermosísimo. Pero son fantasmas. Los bichos son dificilísimos de ver. Son hiper ariscos, esquivos, ven a los humanos y en 3 brincos se desaparecen. Y lo que dice Martín es chistoso porque entrelazan las colas para cantar por las mañanas. Entonces uno está en el potrero viendo el monte y los oye. Y los oye a 30 metros. Y uno dice, ahí está el bicho. Sí. ¿Cómo le llegó? Y llega uno al bicho y no está el bicho. O lo ve uno pasar y literal pasaba. Pasaba y ¿dónde se metió? Desapareció. Oiga, lo ve y está uno con 2 o 3 guías locales que tienen ojo de águila, que se los conocen todo el tema, y pasa uno todo el día esperando. Y así con la cámara lista mirando dónde, y no lo vuelve a ver. Y a las 5 de la tarde, en el árbol detrás donde está uno,
3 brincos, pum, pum, y se desaparece. Y es como, ¡oh! Y así hice como 3 viajes a grabarlo. Yo creo que en total completé por ahí unos 20 días tratando de cogerlo, de grabarlo, y en total lo grabé 2 veces por ahí, en 2 de esos días. Entonces, no es tan dramática en términos de el sufrimiento de lo que De tocó hacer para hacerlo, claro. pero es un bicho que parece un fantasma y queda uno así como perplejo, ¿dónde carajos está? Y pues uno tiene la experiencia para estos bichos, y si no los ves, porque son muy difíciles. Y de los hermosos, muchos pumas en Patagonia, en Torres del Paine, alucinantes, están habituados, entonces caminan al lado de uno. Claro. Y cuando digo habituados, es decir, ya no le tienen miedo a los turistas, porque no están en peligro, y pasa un puma a 15 metros de uno caminando con crías, y pues para los que hemos pasado tiempo en monte, ver un puma es muy difícil. Últimamente estamos grabando Águila Arpía. Yo no la había visto nunca hasta que comenzamos este rodaje, y estamos siguiendo un polluelo desde que nació, y ya 1 año y medio. Estamos profundamente enamorados de ese animal. ¿Qué animal? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le pusieron? ¿Tiene nombre? La pichona. Sí, porque es una hembra y es una pichona hermosa. Y si tiene fotos o videos, les paso una porque es hermosísima. ¿Qué más he grabado así alucinante? Ranitas, las ranas son bonitas, ¿no? Siempre tienen como su... Las de cristal son Sí, preciosas. hermosísimas. No es fácil por todo su contexto, pero son hermosísimas. Pero tal vez esos diría yo, la arpía, los pumas y los primates. Es que los micos son como uno. O pues somos primates, entonces hay muchas similitudes, y verlos Más bien rascarse. nosotros somos como ellos. Claro, sí, exacto. Sí. Entonces verlos rascarse, subir, bajar, así calarse, pelear, jugar. Es como, ahora que somos padres y madres, pues es evidente la similitud. Fede, cuéntanos un poquito del rodaje, que hablaste que estás ahorita en un rodaje con la arpía. ¿En qué es ese proyecto nuevo en el que estás Sí. trabajando? ¿Y es en Colombia? Primicia Esa es mundial. ¿Se la puede? chiva, ¿Se esa es la puede chiva. preguntar? Bueno, ya me entregué. Estamos haciendo un nuevo documental de naturaleza en Colombia, que sigue la historia de vida de varios animales Ok. alrededor de la familia. Porque en la naturaleza hay una gran diversidad de formas de ser familia, ¿no? No todo es la familia tradicional, mamá, papá, hijos, para siempre. Hay pues mamás como las tortugas que dejan huevos en una playa, Sí. tortugas marinas, ¿no? Llega la mamá, desova, hace un hueco, pone los huevos, se va, nunca ve a sus crías. Unos meses más tarde salen las tortuguitas de la arena, se meten al mar y suerte. Ujú. Entonces uno puede decir la mamá que abandona a la cría. Hay otros como muchos monos, los churucos, que Sasha conoce bien, que tienen este grupo, son como unas familias grupales donde tal vez unos pocos machos se reproducen, pero tal vez el juvenil por ahí metió un gol, y están varias mamás, varias hembras, varios juveniles que Mucho hacen cuidado parte, comunal, ¿no? mucho cuidado comunal. Entonces, De las hembras. De las hembras, claro. de Los las machos hembras. no participan. Es muy raro ver a un macho con una cría. Entonces, esa es como la historia que estamos haciendo con varias especies, que no las revelo todas, pero nos llamó mucho la atención El porque caballito, puede no ser especie, pero el caballito de mar, pues es totalmente cuidado parental masculino, ¿no? De los exacto. machos. Entonces hay familias grupales, familias tradicionales, las osas o los osos de anteojos, por ejemplo, pues que las hembras cuidan solo a las crías, entonces sería como la mamá soltera, y los machos andan por ahí sueltos, y en fin. Entonces, eso creo que refleja mucho lo que estamos viviendo hoy como sociedad, y siento que es un punto de encuentro muy bonito para contar la historia. Es cómo nosotros, o cómo la naturaleza nos muestra que hay diversidad de formatos de familia, y todo es válido, y todo está bien. Fede, déjame preguntarte porque mencionaste 2 especies, la arpía y el churuco, que yo creo que ambos están en peligro, ¿no? Y ambos son colombianos. Bueno, el churuco colombiano tiene otra subespecie que está en más lugares aparte de Colombia, pero pensando en eso, ¿cuál es el papel del storytelling en la conservación? O sea, ¿tú por qué crees que es importante contar historias para que de verdad tengan un impacto en la conservación? Sí, esa pregunta es clave. Y es importante porque digamos que el storytelling o la narración de historias, el contar historias, es algo que hacemos como humanidad, como cultura, desde miles de años. Desde que nuestras mamás o tías o abuelas nos
cuentan historias o nos cantan una canción de cuna. Hay como un tema ahí de narrar una historia, de contarle algo a las personas con las que uno convive que conecta y que construye nuestra cultura, que construye nuestra forma de ser, ¿no? Y en la parte de documentales, digamos que al principio, hace 10, 15 años, cuando estaba comenzando, el narrar historias lo hacía uno mucho para generar conciencia, ¿no? Para compartir, para educar. Yo quiero que ustedes sepan que aquí en Colombia hay tantas especies de primates y hay tantas que están en peligro crítico de extinción y tantas que son únicas de nuestro país. Apréndanselo, esto es importante, tienen que valorar sus especies. Y ahí usaba uno frases típicas como uno conserva lo que conoce. Entonces hay que conocer para conservar. Y pues para conocer tienes que compartir la historia, tienes que contarla, documentarla, compartirla, foto, video, texto, lo que sea. Pero siento que si nos quedamos cortos en eso, porque ¿cómo sabes que estás en verdad generando conciencia? ¿Cómo mides la conciencia de los ciudadanos, de tus audiencias? ¿Aprendieron que hay tantas especies de primates? ¿Saben cuáles son los nombres? ¿Saben cuáles son las endémicas? ¿Saben cuáles son las que están en peligro? Es difícil saberlo, ¿no? Y esto lo digo pues en el sentido de que la generación de conciencia debería llevarnos a ser conscientes de lo que tenemos y a protegerlo. Entonces de ahí pasamos a lo que es más el impacto que uno puede llegar a generar con estas historias. Y siento que estamos en un momento transicional en el que ya muchos de los proyectos que se están haciendo no buscan solo generar conciencia o solo entretenimiento o solo educar, sino generar un impacto tangible. ¿Cómo podemos, a través de esta historia, de este proyecto, hacer que las especies que están en peligro tal vez dejen de estar en peligro? O si estamos hablando de la deforestación, ¿cómo hacemos para parar o combatir o frenar la deforestación? Si estamos haciendo un documental de cambio climático y uno de los ejemplos más grandes es este que hizo Al Gore, An Inconvenient Truth o La Verdad Incómoda, creo que es 2012, que fue como ese primer gran documental que reveló el problema del calentamiento global y el derretimiento de los glaciares. ¿Y qué pasó? Nada, o sea, seguimos en las mismas. Entonces, hoy en día mis esfuerzos y los de muchas personas de la industria están enfocados en, ok, tenemos una problemática ambiental importante a nivel planetario, tenemos unas herramientas creativas y de storytelling poderosísimas, pero los resultados no necesariamente están inclinando la balanza hacia el lado positivo. Y ahí es donde yo le estoy poniendo la mayoría de energía a mis proyectos, como a través de estos proyectos, el de la familia o el de Salvando Primates que hicimos, podemos ayudar a revertir estas tendencias pues, de pérdida de biodiversidad, calentamiento global y demás. Eso resumiendo mucho como ese universo que abarca el storytelling en los últimos 15 años a través de documentales de naturaleza, ciencia y demás. Usted es un personaje que probablemente ha estado en una cantidad de ecosistemas del mundo. Ha estado en zonas, asumo yo, áridas, húmedas, difíciles, fáciles, lleno de mosquitos, asumo en algunos momentos, persiguiendo micos. Es difícil imaginarse a los biólogos con un montón de emociones. Déjeme hacer esta pregunta y sacarlo de las conversaciones solo biodiversas. ¿A qué le tiene miedo Federico Pardo? A ser la generación que no logró enderezar el rumbo. Porque siempre nos han dicho conservar para el futuro, ¿no? Es que hay que dejar de algo a las próximas generaciones. No, hay que hacerlo ya. Y porque la próxima generación no le va a llegar nada. Eso me trasnocha, eso me daña. Tenemos la oportunidad y somos esa generación y pues este espacio creo que es una de esas respuestas, ¿no? Eso. Y entonces, ¿qué es lo que más feliz hace a Federico Pardo? En este momento yo creo que lograr impacto positivo a través de lo que hago. O sea, poder pensar en cambio sistémico a nivel de sociedad, a nivel de medio ambiente, a nivel de lo que uno quiera, y que en verdad incline la balanza hacia el lado positivo, que en verdad empecemos a remar o empecemos a ir hacia ese punto que nos va a permitir pues, vivir como sociedad en equilibrio. Eso es lo que me hace feliz. Si uno pudiera, con proyectos e iniciativas como este, podcast, documentales, videos, libros, obras de teatro, música, lo que sea, que está relacionado con el tema, que cuenta historias, que
valora y usa la biodiversidad como insumo inspiracional y de cambio, eso me emociona. No, dale. Es que sé que me pregunto, pero Pregunte. usted mencionó a Al Gore. Una verdad incómoda es un documental muy político. Y yo creo que hay una línea interesante en el documental de qué tanto me meto para que sea un documental político y qué tanto me voy por los filos, por los laditos para lograr eso político, pero también llegarle al público o a la audiencia general. ¿Cómo es ese juego en su narrativa, en sus documentales? Eso que dice la familia es muy político. Si uno lo es, llega a la definición de familia que tenemos en la sociedad colombiana y probablemente otras. ¿Cómo es ese juego de la política y de la incidencia en distintos temas de conservación? Sí, ahí, sabiéndolo bajo el lente que tengo hoy del impacto, casi que uno puede segmentar las audiencias. Y eso es clave, porque si una de mis audiencias es la parte política, tal vez el impacto que yo quiero con eso es escribir o pasar leyes, o que, sí, precisamente cambiar las leyes para que las reglas de juego beneficien a la naturaleza. Si mi audiencia es más el público general, familias, jóvenes, adultos, niños, es un lenguaje mucho más inspiracional, emocional. De comportamiento, ¿no? De cambio de comportamiento. Y de cambios de comportamiento de esperanza. Claro. También hay que meter el tema de la esperanza. Creo que en ese mundo también las emociones son claves, ¿no? Cuando uno ve, no sé, películas como Buscando Nemo, ¿no? Las de Pixar, de este pececito que se pierde. Y cuando se pierde, pues a todo el mundo se le arruga el corazón. O sea, es un papá que perdió a su hijo. Nadie quiere eso. Y ahí cada uno agarrado. Entonces las emociones son importantes. Y también, pues, tratar de medir ese cambio, ese impacto, ¿no? Entonces, alguna vez oí una charla de un fotógrafo muy famoso que él decía, nuestros proyectos más importantes son los que tienen audiencia de uno, que es el presidente o el jefe de la tribu o el dueño del territorio, del terreno donde vive el animal, porque si esa persona no cambia, de ahí para abajo nada funciona. Entonces, podemos hacer documentales para toda la familia, para todas las plataformas, miles y millones, pero muchas veces tenemos que hacer proyectos para una o dos o tres personas o un grupo muy selecto, que son posiblemente los que toman decisiones y logran hacer esas políticas o esos cambios que se traduzcan en cambios sistémicos. Fede, me quedé pensando mucho en todo lo que dices, porque es que es muy, muy importante, sobre todo las personas que trabajan en conservación buscan eso, un impacto. Y un impacto medible, un impacto que uno diga, no solamente vieron el documental y lloraron de la emoción, que también es chévere, pero uno quisiera, por ejemplo, cosas como Salvando Primates, que con eso se hizo restauración, con eso bueno, no sé qué más hicieron, creo que restauración, ¿cierto? Ya te cuento. Bueno, ahorita me cuentas. Se sembraron una cantidad de árboles y como que fue gracias a que tú pues estabas con unos tomadores de decisiones en alianza. Y te quería preguntar eso, o sea, ¿tú cómo mides el impacto de lo que haces? ¿Cómo realmente lo mides y cómo decides? Porque tú me decías ahorita, quiero meterle toda mi energía a algo que tenga impacto. ¿Cómo decides? ¿Cómo? O sea, sí. ¿Con quién? ¿Cómo? Porque es muy importante, pues, o sea, porque es que parte de mi preocupación es esa, es como, bueno, yo le puedo estar llegando a una audiencia, ¿cierto? Y le puedo estar llegando a una gente que aprendió que existe el mono araña, que existe el churuco y qué son, empezando por ahí, porque muchas veces las personas no conocen. Pero de ahí a que realmente haya un cambio o que realmente esas personas decidan con sus decisiones diarias voy a tener un impacto. Sí. Voy a responder usando Salvando Primates como ejemplo para aprovechar. Y digamos que el impacto se puede categorizar en diferentes aspectos, ¿no? Tú puedes tener impacto educativo, impacto en leyes o político, puedes tener impacto ecosistémico, ambiental, impacto en la misma especie como tal, puedes tener impacto, no sé si es educativo, sí. Impacto también en difusión, cuánta gente lo ve. Y entonces... Recaudación de fondos también. Económico. Sí, recaudar fondos también. Investigadores que necesitan plata, pues pedir plata, en fin. Y entonces, cuando yo armé Salvando Primates, que fue esta experiencia inmersiva hecha con el apoyo de National Geographic, la intención era
digamos que al principio el impacto no estaba tan definido, tan categorizado, pero a medida que uno va produciendo y va enfrentándose con la realidad, pues te das cuenta que son cosas muy puntuales. Y entonces, la primera intención era llevar la selva a la ciudad. Yo me enamoré de los primates cuando los vi en la selva por primera vez. Dije, wow, esto es alucinante, me encantan, quiero fotografiarlos, quiero grabarlos. Cuando hice Salvando Primates, quería que la gente sintiera lo mismo. Pero no puede llevar a 30.000 colombianos a la selva a ver monos. Entonces, pues les llevo los monos a la ciudad. Entonces armé esta experiencia inmersiva y entonces ahí teníamos un impacto. Entonces ahí, ya hablando del impacto, quería que no solo se quedara en Bogotá. Entonces que la experiencia fuera itinerante. Entonces un impacto es cuántas ciudades puedo visitar con esta experiencia. Fuimos a 5. Otro impacto es que venga toda la familia, desde los niños más chiquitos hasta los adultos más adultos. Entonces lo hicimos en el Planetario de Bogotá acá y literal llegaba todo el mundo. Eso también, número de personas, entonces logramos 18.000 asistentes en las 5 itinerancias. Después, pensando en el impacto ambiental o ecosistémico, queremos ayudar a frenar la razón por la cual los primates están tan en peligro de extinción, que es la deforestación. Entonces, frenar la deforestación es muy difícil, pero tal vez por cada boleta que vendamos a la experiencia podemos sembrar un árbol. Y eso, digamos, fue una idea muy sencilla, pero después al ejecutarla no es tan directo, ¿no? Si tú le dices a Sasha, te voy a dar tanta plata para tantos árboles, necesito sembrar 1.000 árboles, Sasha tal vez me dice, Fede, tal vez yo lo que necesito hacer es un corredor entre estos 2 potreros, entre estos 2 bosques, para que los animales que están en los 2 bosques se conecten y puedan comunicarse y pues reproducirse y demás. Entonces, sembrar árboles era importante, pero cuando llegamos al Tití del Caquetá y les dije, tengo esta plata para ustedes, de todo lo que recaudamos de la experiencia, vamos a sembrar árboles, me dijeron, no, parce, aquí lo que hay es conservar lo que todavía hay. O sea, aquí es frenar que la gente no corte más. Entonces, cojamos ese dinero y en vez de sembrar árboles, hagamos acuerdos con los campesinos para que no talen más. Y logramos hacer acuerdos a 5 años para proteger 22 hectáreas de bosque, que no es mucho o no es nada en términos pues, grandes de conservación. Pero a nivel local es muy significativo. Claro. Esas 22 hectáreas y que 3 familias hayan decidido dejar un pedazo de su finca estrictamente para la naturaleza, eso es una bola de nieve que empieza a crecer, ¿no? En la parte educativa hicimos todos unos materiales enfocados para familias que puedes hacer tú en tu casa con tus hijos y puedes descargar gratis. Y también lo desarrollamos bajo los estándares del el PEI, creo que es el Proyecto Educativo Institucional Nacional. En fin, los estándares nacionales de educación, para que profesores o profesoras de cualquier parte del país puedan descargarlos y utilizarlos en sus clases ligados al pensum requerido por el Ministerio de Educación. Y pues hemos tenido muchas descargas de eso. Eso está disponible en la página. Salvandoprimates.com. Todo eso lo pueden ver ahí. Entonces, al principio para mí era sembrar árboles para frenar la deforestación que está acabando con la biodiversidad de nuestro país. Y después cuando armé toda esta telaraña dije, caray, tenemos itinerancias, es impacto. Número de personas es impacto. Educación es impacto. Restauración de bosques es impacto. Número de hectáreas protegidas es impacto. Y pues contar la historia. Entonces, digamos que he aprendido mucho. No necesariamente es tan directo y tan fácil siempre, pero ahí vamos. Es por ahí. Increíble. Sí, espectacular. Hablemos un segundo de los niños. Los 3 somos papás o mamá. Y yo sí creo que los niños poco a poco han ido ajustando su gusto de películas que antes eran, qué sé yo, sobre acción, aventura, superhéroes, hacia que cada vez les gusta más, los llama más un documental, cómo narrarle también a los niños, pero que no saque necesariamente al adulto del televisor, ¿no? Porque yo creo que las caricaturas en nuestros papás sí crearon algo que era como esos muñequitos, ¿no? Eso es para los niños. Entretenga al niño, sí, entretenga al niño y póngale muñequitos. Y yo creo que los documentales tienen ese poder de, no, vamos a ver el miquito del Caquetá juntos porque esto es espectacular y me logra emocionar, tanto si tengo 6 años como si tengo 47. También difícil de responder porque si supiera la respuesta, creo que tendría 20 películas con miles de premios. No, pero a lo que voy es, sí, hay que, pues, ¿por dónde arrancar? En esta nueva peli que estamos haciendo,
una de las decisiones que tomamos es que los animales tengan voz, narrar en primera persona la historia. Porque la mayoría de documentales que vemos es un narrador omnipresente. David Attenborough. Exacto. Sí. O un Colombia más salvaje, que fue Juanes. Julio Sánchez Cristo, ¿no? Sí. Que es una persona reconocida, que nos cuenta y nos enseña y nos dice, nos lleva de la mano. Y yo creo que esa fórmula no ha funcionado tanto. Nos encantan los documentales y los hemos visto todos, pero, repito, miren la situación en la que está el planeta y la pérdida de biodiversidad, los documentales no han hecho la tarea que han debido hacer. Entonces, estamos variando y ahí la creatividad es la herramienta más importante. Tal vez narrado en primera persona, el humor. Uno se ve muchas películas de Disney o de Pixar, de adulto o de joven, porque son para morirse la risa. Shrek era en su época el burro, claro. El burro, claro. O Finding Nemo, la de Buscando a Nemo. O pues Encanto, que no es de animales, pero pues el adulto y el joven. Entonces, ver esas referencias de cómo usan a los personajes, a la escritura o el guión, la idiosincrasia. También estamos acostumbrados a consumir medios que son producidos internacionalmente por compañías extranjeras que tienen una fórmula que les funciona en términos comerciales, pero no necesariamente funciona en términos de impacto de lo que hemos hablado a nivel local, ¿no? Una comunidad indígena de cualquier parte del país o de la selva, de cualquier selva, puede ver Our Planet o cualquiera de estos documentales gigantes de la BBC que hemos visto, pero seguramente sigue cortando el bosque al lado, claro. ¿no? Esa conexión no está pasando, ¿no? Ese documental épico de comportamiento que vemos y que nos asombra mucho, no necesariamente está haciendo ese cambio de comportamiento. Entonces yo creo que una de las respuestas es la creatividad, fortalecer mucho las narrativas locales, cómo nosotros como sociedad colombiana contamos las historias de nuestro país y de nuestros animales, cómo se refleja eso en impacto. Pero ya para utilizarlo el tema de los padres, madres y los niños, es también cómo los adultos, que tal vez son esas generaciones que no tuvieron esa exposición a la naturaleza o que no vieron todos esos documentales, se atreven a llevar a sus hijos a que vean estos lugares, ¿no? Uno puede ir aquí a safaris espectaculares en el llano, o puedes ir a ver monos o aves en muchos rincones, pero los adultos, los padres y madres, todavía prefieren prender la televisión y ver el animal en la pantalla. Entonces yo creo que ese es el siguiente paso, que los adultos se atrevan a vivir esa experiencia de naturaleza en el lugar donde pasa, con la comunidad donde pasa, con los problemas que pasa, porque tristemente las cámaras en la industria somos expertos en enfocar donde no está la basura, donde no está la deforestación. Pero va uno hoy en día a ver, no sé, muchos lugares del planeta a ver animales y las condiciones ambientales y sociales de los lugares están muy mal. Y si las comunidades no están bien, y si la selva no está bien, los animales no están bien. Pero la pantalla hace que todo se vea bien. Entonces ahí creo que por ahí puede haber un cambio. Es verdad, porque muchas veces uno ve el documental del mono del caquetensis, digamos, y en el documental, pues no sé en el que estás haciendo, estoy hablando pues como por poner un ejemplo hipotético, pero en el documental no sale muchas veces el bosque forestal, sale perfecto, divino, el papá, la mamá que se enroscaron, que son monógamos, que cantaron, que no sé qué, y sale todo espectacular, y claro, uno se enamora del bicho, pero no le queda a uno en la cabeza como, pues es que estos individuos, claro. Eso no es lo que queda finalmente, o sea, claro. Lo que queda es como qué belleza, pero además es como esa desconexión en, bueno, yo desde acá, ¿qué puedo hacer? Pues desde mi casa. Total. ¿Qué puedo hacer? Pues porque yo no vivo allá, ni yo soy el dueño de esa tierra, ni yo hago parte de esa comunidad. Entonces yo, ¿qué hago? ¿Y tú qué haces? Fede, ¿Y yo te pregunto como ciudadano del mundo, ¿tú qué haces? O sea, aparte de hacer documentales y todo, pero en tu vida, en tu día a día, desde tu casa. ¿Qué he hecho? ¿Qué haces? Sí. Bueno, antes de responder eso, sí quisiera también decir que sí hay una tendencia en los documentales a empezar a incluir basura. No sé si han visto, pero en Our Oceans o unos de estos últimos que han salido de las productoras grandes en plataformas, ya empieza a haber una basura. Y es precisamente porque pues, la crítica llegó, los productores ejecutivos grandes se dieron cuenta que... Craig Leeson en la de plástico, en Our Plastic Ocean. ¿No? Sí, entonces ya empieza uno a ver esto. Pero, ¿qué hago yo? Pues, mi trabajo, tratar de divulgar lo que más puedo, lo que me apasiona y tratar de amarrarlo a impacto tangible.
He tratado de bajar también el consumo de carne roja, por ejemplo. Entonces, en Colombia somos muy carnívoros. Tratar de bajarle a la carne roja, tal vez subirle al pollo si no le gusta el pollo, que tiene menos impacto. Reciclar, ¿no? Compartir con mis niños en la naturaleza. La naturaleza no solamente es biodiversidad y es bonita y demás, también nos ayuda a conectarnos como sociedad. Nosotros, y esto es un libro muy bonito que he estado leyendo, por miles de años evolucionamos conectados con la naturaleza. Y la naturaleza nos proveía esa necesidad de sobrevivir, ¿no? De si va a llover, si va a ser invierno, el animal que me come, la marea que se sube, el río que se sube, lo que sea. Estamos directamente relacionados, o nuestra supervivencia estaba relacionada con entender la naturaleza. Hoy en día vivimos súper desconectados y ahora con esto el triple más, y estamos perdiendo esa habilidad como sociedad. Entonces, pasar tiempo en naturaleza. Si uno tiene un problema, váyase a una vuelta a 1 hora a un bosque, no se le va a ir el problema, pero se le van a aclarar las ideas o lo que sea. Entonces, son cosas pequeñas, pero son desde lo individual y que creo que poco a poco genera una tendencia y la misma bola de nieve que va creciendo, y ojalá eso permita pues que haya un cambio más sistémico. Y el documental es un medio, pero el hablar en el día a día también de estas cosas es importantísimo, ¿no? Contar la historia, Claro. váyanse a ver Magia Salvaje, vayan a Salvando Primates. Yo creo que también hay un rol importantísimo, más allá del reciclaje, que es una pregunta que usted siempre hace, que a mí me gusta, pero en efecto, el hablar y poner estos temas un poco en el centro de la mesa creo que es valioso. Es una actitud también de vida, es decir, así es horrible, uno no caga donde come. Y pues la naturaleza nos la estamos tirando. Y si se cae la naturaleza, vamos a perder muchos servicios que nos provee. Sí, no va a ser lindo. Y no va a ser lindo, y lo que pasa es que el tiempo, estos cambios se demoran en pasar. Claro. Entonces la generación que puede hacer el cambio no lo hace porque pues, no lo ve y no le toca. Entonces sigamos con el petróleo, sigamos con la deforestación, sigamos con todo esto, porque en 15, 20 años pues ellos solucionarán. Pero va a haber un punto donde la solución va a ser mucho más cara que pues, lo que estamos viendo ahora. No me quiero ir, acaba de mencionar un libro, si puede mencionar el título y si nos puede contar algunos referentes suyos, también de pronto no necesariamente de las grandes productoras, pero un par de documentalistas que lo estén haciendo muy bien. Chévere poder ver también. Lo compliqué ahí con el nombre del libro. Sí, el libro se llama The Extended Mind. Entonces la mente extendida. Y es como, ¿si es ese o no es ese? Tengo varios. Creo que es ese. Sí, es básicamente cómo la naturaleza nos ayuda a todo esto. Y de referentes, pues consumo un resto de cosas, ¿no? Desde podcast, libros, audiolibros, series, documentales. Siento que cada vez tengo menos tiempo para sentarme a ver una película de 1 hora. Creo que las redes sociales hoy en día están produciendo un resto de contenidos de muy buena calidad y nuestra déficit de atención cada vez es peor. Entonces, videitos de 1 minuto, 2, 3 minutos. Pero referentes, a ver. Me gusta mucho lo que está pasando en varios niveles, como de estas iniciativas enormes de dar premios de mucho dinero, como el Earthshot Prize, que es un premio que busca financiar ideas de gran impacto, ¿no? Cómo podemos cambiar, yo qué sé, la polución en la industria textil. Y se invierten miles de millones de dólares para solucionar eso, que es un problema gigante. Eso creo que es importante porque suma todo, gente famosa, negocios, gobiernos, monarcas, pasarelas, pasarela, y ahí pueden haber cambios sistémicos, cambios de la sociedad. Eso creo que es importante, y porque es premiar en verdad a la gente que está poniendo el cuero, poniendo el sudor. También, ¿qué más referentes así? Pues que eso siempre lo pone a pensar a uno en caliente. Siga pensando. Venga, usted mencionó una palabra, esperanza. Sí. ¿Qué le da esperanza a Federico de las cosas que están pasando? Earthshot, y hago un paréntesis. Por favor. Siempre, a veces es fácil como identificar si el invitado es positivo o es negativo, es pesimista o qué. Sí, es como que
uno a veces sabe como no, esta persona tiene esperanza del futuro. Sí. Contigo me pasa que no tengo ni idea. Ok. No tengo ni idea si crees en que esta humanidad es capaz con esta problemática o no. Está bien, buena percepción. Pues esperanza, la pregunta es si tengo esperanza o si hay esperanza. Pues creo que sí hay esperanza porque cada vez somos más metidos en este bus, ¿no? Y cada vez ve uno las nuevas generaciones que están súper preocupadas y casualmente los hijos o hijas de mis amigos de 6, 8, 10 años me ven y es como, el de los micos, sí, la vaina, me encantan y se saben todos los animales y me los recitan y todo. Entonces se da uno cuenta que somos más los que estamos ahorita conscientes de esto. Si tengo esperanza o no, creo que después de Salvando Primates y en esta nueva iniciativa en la que estoy, me doy cuenta que el cambio es más difícil de lo que uno quisiera. Y sobre todo el cambio sistémico, el cambio político, el miedo de la gente no de cambiar sus formas de pensar y de hacer. Y va desde el presidente de una empresa acá, que lo que sea, hasta el... Que le cuesta trabajo decirle a su junta directiva que va a donar una plata para un proyecto de conservación. O que van a cambiar toda la flota de vehículos a eléctrico. A eléctrico, claro. ¿No? Porque o que van a parar las exploraciones de petróleo, ¿no? Para llevarlo directamente al grano político. Hasta la persona que está en una comunidad indígena que podría no cortar este árbol porque le da sombra a su casa y le da alimento, pero es que se lo están comprando a 10 millones y tiene que alimentar a su familia. Entonces, pasa a los dos niveles, desde el más alto, y no quiero decir el más bajo, pero hasta el que está más en contacto con la frontera del cambio, ¿no? Y se da uno cuenta que la gente todavía, o la humanidad, la sociedad, tiene miedo al cambio, tiene miedo a tomar esa decisión de tomar unas decisiones diferentes, porque tal vez no son las más benéficas económicamente, pero son las mejores para el planeta y para pues, la sociedad. Creo que entonces por eso no estoy completamente convencido de que se puede, sí, porque me he enfrentado al tema y es dificilísimo. Hablé con no sé cuántos ejecutivos de cuántas empresas, ejecutivas de marketing, de departamentos de comunicaciones, y todo les parece hermoso, y todo les parece divino, pero el compromiso no está. Entonces, y no es conmigo, ¿no? Es con a muchos niveles. No sé, hace poco voy a grabar un documental dentro de poco en Brasil, y vamos a ir a un sitio, creo que se llama Alto, les confirmo el nombre. Los brasileros en la Amazonía construyeron una torre como de 100 metros para monitorear lo que pasa en la atmósfera a nivel de gases en la Amazonía. Es verdad que el calentamiento global y los gases están afectando, sí o no, pues midámoslo. Y yo no conocía este proyecto. Cuando el director me lo mostró, quedé anonadado. O sea, como así que en la mitad de Brasil, en la Amazonía, pues un país sí, con mucho más dinero, mucho más avanzado en ciencia y demás, pero tomaron la iniciativa de ir a construir esta estación y la están haciendo, y es un centro de investigación increíble amazónico. Pues aquí debería haber uno, en el Chocó debería haber uno, en Malpelo debería haber uno. O sea, necesitamos gente comprometida porque las ideas están. A la larga es convicción, compromiso y recursos. Bueno, y para terminar, porque es que qué cantidad de cosas en las que le quiero preguntar, pero yo sí quiero saber un mensaje hacia el futuro. ¿Cómo hacemos nosotros hoy? Creo que fue un episodio de mucho cambio de comportamiento, de mucho comportamiento. ¿Cómo hacemos nosotros para ser mejores en la forma en la que consumimos? ¿Cómo le contamos a los amigos? Un mensajito ahí para la audiencia de hacia el futuro. ¿Qué hacer? ¿Cómo me entero yo mejor de si mañana hay Salvando Primates, si mañana hay el Alto, si mañana... ¿Cómo puedo consumir mejor y tomar decisiones de lo que consumo? Sí, yo creo que es el día a día. Es poner ese granito de arena extra y tomar una decisión que sea mejor para el planeta. No sé si me explico. Va uno al restaurante y le preguntan, ¿qué quieren de tomar? Entonces uno pide lo que quiera tomar. Sin pitillo, por favor, ¿no? Y todo el mundo como que, uy, este es el biólogo, el ecólogo, ya vino aquí a dar lora. Ese tipo de cosas siento yo que son poderosísimas, ¿no? Como ser proactivos y sí, decirlo. O va a un supermercado, bueno, aquí ya cobran por las bolsas, pero yo vivo en Estados Unidos, y esa vaina de las bolsas, llega uno a un Walmart o lo que sea, 40 bolsas 40 bolsas plásticas, y uno dice sin bolsa y lo miran como, ¿qué? O sea,
O pues aquí, ¿no? También en la ciclovía sale uno y todos en bolsa, todos en bolsa, todos en bolsa. En Brasil le dan a uno las servilletas empacadas en bolsas individuales. Una servilleta por bolsa, una bolsa por servilleta. Creo que son ese pequeño tipo de cosas y ser proactivo y vocal empieza a generar como esa incomodidad social, pero eventualmente ya no somos uno, sino dos, sino tres, sino cuatro, sino cinco. Y es desde la convicción. Si cada uno de nosotros no, si usted en su casa no es capaz de, yo qué sé, cerrar las ventanas, abrir las ventanas para que le entre aire fresco a las matas y se le mueren las matas, pues usted es el mismo que está haciendo el problema. Se le están muriendo las matas porque no abrió las ventanas. Es un mal ejemplo, pero si uno desde lo personal no es capaz de tomar decisiones que ayuden a mejorar el ambiente en el que uno vive, pues no vamos a mejorar. Esto fue Conversaciones Biodiversas. Una vez más, muchísimas gracias a Federico Pardo, a Sasha por haber estado. Un episodio muy emocionante, con mucho choque de ideas internas, pero con mucho aprendizaje sobre la importancia y el impacto que tiene contar mejores historias sobre las especies que tenemos en el día a día. Gracias, Federico. No, gracias a ustedes. Gracias. Gran espacio y que se repita. Claro que sí. Claro que sí.